Muy bello y bendecido día, mis artistas del ganchillo. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que cada uno de ustedes se encuentren en buena salud y todos estén bien. En este día de hoy les traigo un video nuevo. Como les había dicho en un video anterior, les di un poquito de lo que íbamos a hacer. Entonces, para este video vamos a hacer un Moisés tejido. No le vamos a hacer la capota o la capa de encima, sino vamos a hacer el cuerpo de Moisés. Para este proyecto vamos a usar 4 trapillos de aproximadamente 154 yardas cada uno, por favor. Vamos a usar un ganchillo de 8 milímetros, ¿ok? Letra L, 11 en algunos países y en los otros le llaman 8 ya saben. Entonces vamos a necesitar una base ovalada para Moisés y la medida de esta base es 65 por 33. Esta base consta de 100 hoyitos, o sea, 100 orificios tiene mi base. La razón por la que le digo esto es porque va a ser necesario que sepan exactamente cuántos orificios tiene su base. ¿Okay? Yo voy a usar 3 trapillos de un color y un trapillo blanco. Ustedes pueden usar cualquier color que prefieran, pero tienen que ser 3 del mismo color y uno de un color diferente. Eso es porque para nuestro nuevo Moisés haremos un diseño en el cuerpo del Moisés. Entonces, para eso necesitarán 3 de un color y uno de otro color. ¿Ok? Ya saben. Vamos a usar el punto canasto. ¿Ok? Y empezamos de esta manera. Vamos a empezar por las esquinas. Si ustedes se dan cuenta aquí, mi Moisés está marcado. Como mi Moisés, como mi base tiene 100 orificios, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que marqué. Estos son 14. ¿Verdad? 14 de este lado y 14 en esta esquina. 36 de este lado y 36 de este lado, para un total de 100 orificios. Entonces, luego ustedes sabrán por qué lo marqué de esta manera. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Aquí estamos ya listas para empezar en nuestro proyecto. Les digo, vamos a utilizar el punto waistcoat stitch, o sea, el punto waistcoat. Perdonen, de verdad que no lo he encontrado en español, no sé cómo se dice, he tratado y he tratado, la traducción no me parece la traducción que se hace, porque es punto de camiseta, pero no creo. Pero bueno, vamos a usar el waistcoat stitch. Yo les voy a enseñar cuál es este punto para aquellas que no lo sepan, ¿ok? Y es este. Empezamos, quiero empezar aquí donde marqué, ¿verdad? Este es el punto donde marqué. Si tienen 100 puntos, pueden empezar en un punto de la esquina, pero les voy a enseñar ahora, vamos. Este es el punto. Tomamos nuestro ganchillo, lo introducimos de esta manera, no así, no boca arriba. Aquí lo introducimos, tomamos el trapillo, alamos y hacemos, es como un punto bajo, pero miren cómo, para que quede así. Entonces, hacemos el segundo punto, tomamos, vengan, para que lo puedan ver, así. Aquí tengo el segundo, ¿ven? Cómo se ve el punto, entonces vuelvo, este es el tercero. Vamos a hacer 3 vueltas de la misma manera. ¿Ven cómo va quedando este punto? Así es. Entonces, tomamos, ok, a boca arriba siempre el ganchillo. Aquí. Vamos a hacer, a las que tienen esta base, que tiene 100 puntos, vamos a hacer 100 puntos. O sea, 100 puntos de la misma manera. Aquí está. A las que tengan la base tejida, ustedes van a hacer un punto por cada punto de su base. Así será. Ok. 3 vueltas de esta manera, ya saben. ¿Pueden ver cómo lo estoy haciendo? Ok. Aquí estoy.
Entonces, este punto es un poquito diferente al punto bajo. Un poquitín solamente. Entonces así. Vamos a seguir. Ok. Ven. Aquí estoy. Okay. Continuamos de la misma manera. Ven. Entonces, aquí voy a seguir hasta llegar al final. Estoy desatando aquí el trapillo. Ok, vamos. Continuamos haciendo nuestros puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vemos al final para cerrar la vuelta. Ya creo que todas saben cómo realizar el punto, ¿ven? Entro mi crochet hook de esta manera, boca arriba como les dije. Tomo el trapillo, lo saco y cierro. Tomo de nuevo. Este lo hice muy suelto, así que lo que voy a hacer es... Y me salté un punto. Aquí estamos. Ok, entonces nos vamos al final de esta vuelta para que podamos cerrar esta primera vuelta. Ok, ya aquí estoy a terminar, estoy en el último punto y vamos a cerrar. No le presten atención a este hilo gris, esto es marcando lo que les dije al principio. Entonces vamos, ¿qué hacemos? Vamos a soltar lo voy a dejar así y voy a introducir mi ganchillo en medio del primer y segundo punto. De esta manera, ¿verdad? Ahora voy a tomar este trapillo que había yo dejado y lo voy a dar hacia atrás. ¿Ven? De esta manera, ustedes cierran su primera vuelta. Para empezar la primera vuelta, ¿qué voy a hacer? Voy a introducir mi ganchillo en medio, ¿ven? No al lado, en medio del primer punto, de esta manera. Pueden ustedes observar en medio del primer punto, aquí, a tomar este trapillo que tengo agarrado en mis manos, ¿verdad? Lo voy a tomar y lo voy a entrar así. Entonces ahí lo voy a dejar y ahora voy a tomar trapillo nuevo. Voy a hacer esto. Entro por el medio y aquí voy a hacer mi primer punto de la segunda vuelta. Entonces, los puntos van a ir en medio de los puntos anteriores, no al lado de los puntos anteriores, sino en el mismo medio. Introduzco mi trapillo en medio del punto, del segundo punto, halo trapillo y hago un punto. Vuelvo, entro, ven, en medio. Vamos a ver por qué. Sí, creo que pueden verlo correctamente. Vamos a ver. Estoy buscando que no se vea la sombra, sino que vean correctamente lo que estoy haciendo. Vamos aquí.
Ok, vamos. Estoy buscando que la luz me ilumine de la manera correcta. Vamos, aquí creo que ya, aquí creo que pueden, vamos a lograr eso. Ok. Aquí estoy, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, voy a introducir mi trapillo en medio de este punto y halo hacia arriba, cierro. Vamos, aquí. Así continúo con, recuerden, con mi ganchillo hacia arriba. Con la cabeza de mi ganchillo hacia arriba. Vamos, aquí introduzco, halo, cierro. Vuelvo en el medio del punto. ¿Ven dónde está el medio del punto? Aquí. Introduzco, saco, cierro. En el otro medio del siguiente punto aquí. Ven, así, de esta manera. Continuamos haciendo lo mismo. Aquí en medio del punto. Vuelvo, introduzco mi ganchillo. Así. Continúo. ¿Ven cómo es? En medio de este punto. Aquí. Entonces, creo que ya todas tomaron la iniciativa. Ya saben cómo hacerlo. Aquellas que no sabían. Entonces, vamos a hacer 3 vueltas de esta manera. Vamos por la segunda vuelta. Nos va a faltar una vuelta más. Entonces, nos vemos aquí con las 3 vueltas ya terminadas. Para que empecemos entonces a hacer cambio de color. ¿Ok? Ya saben, 3 vueltas y aquí nos vemos. Aquí ustedes, como pueden observar, ya yo terminé la tercera vuelta. 1, 2 y 3. Como ya terminé mi tercera vuelta, ahora lo pueden ver también como ya nuestro tejido se ha ido inclinando hacia arriba, que es la manera como vamos a seguir tejiendo, porque este es el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Entonces ahora voy a empezar la vuelta número 4, ¿verdad? Para la vuelta número 4 seguimos haciendo lo mismo, pero con un simple cambio. Vamos a hacer 6, vamos a dar 6 puntos, ¿verdad? Este es el primero, ahora vamos al segundo. 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Llevamos 5. Vamos, he colocado la cámara de una manera donde pueden ver correctamente dónde estoy colocando los puntos, ¿verdad? Entonces les dije, llevo 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el número 6, ¿ven? Introduzco mi ganchillo, tomo mi trapillo, lo saco por este. Vamos. 6. Este es el número 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de color después de nuestros primeros 6 puntos de la vuelta número 4. Aquí le vamos. Aquí tengo mi trapillo blanco y voy a tomar el trapillo, lo voy a colocar así detrás. Voy a entrar en el séptimo punto a tomar mi trapillo. Vamos a asegurarme de que estoy tomando el blanco. Okay. El blanco o el color que ustedes quieran. Este es mi segundo trapillo, ¿verdad? El color, el otro color que necesitamos. Aquí voy. Aquí hice mi primer punto en el otro color, que en el mío es el blanco.
Ahora les digo, presten atención. Vamos a hacer 30 puntos en el color blanco ahora. Este es el primero y vamos a hacer 30 más para un total de 31 puntos en el color blanco. Entonces, continuamos. Me faltan 30 puntos. Ok, aquí les puse, como les puse la cámara para que vean cómo se ve, ¿verdad? Ahora vamos. Voy por mi tercer punto blanco. Les dije que vamos a hacer 31, ¿verdad? Así continúo. Esperen un momento. 31 puntadas blancas. Entonces, miren cómo el trapillo está ya virándose para arriba. Aquí está. Que entonces, miren cómo está. ¿Verdad? Llevamos 4. Miren cómo esta hebra yo la escondo. Vamos. ¿Ven? Cuando entro el ganchillo, ella queda detrás aquí, escondidita. Entonces, voy a tejer, luego cuento. Pueden ir contando en sus cabezas para que sepan cuando lleguen a 31, porque cuando lleguen a 31 vamos a cambiar al color azul de nuevo. Ok, vamos. Este video posiblemente sea un poco más largo porque quiero que vean todo el trabajo completo, así que me disculpan. Posiblemente yo lo tenga que partir en diferentes partes, valga la redundancia. Seguro haga 2 o 3 partes del mismo video, ¿ok? Pero todo esto es para que no sea tan largo ni tedioso para ustedes. Aquí vamos. Entro mi agujeta en el próximo punto. De esta manera subo, cierro. Así continúo yo. Okay. Este nudito yo lo dejo para que no me afecte. Aquí está. Aquí ya yo tengo marcado hasta dónde va a llegar los 31 puntos. ¿Ok? Vamos, cuarta vuelta. Ya hicimos cambio de color. En eso estamos. Ok. Ven. Sigo. Estamos aquí. Seguimos. Ya casi se están terminando las vueltas del blanco. Vamos. Los puntos del blanco. Disculpen. Ok, aquí vamos. Este es el número 31, ¿verdad? En blanco, en color blanco. Aquí está. Entonces, ¿qué hago? Ahora voy a contar todo para saber si lo he hecho correctamente. Si llevo exactamente la cantidad que necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 puntadas blancas. Ahora vamos a cambiar al color. Voy a quitar, como ven, mi marcador está aquí. Primero voy a remover el marcador, pero lo voy a volver a poner aquí para que ustedes, ahí lo voy a dejar, para que ustedes siempre sepan que ahí fue que terminé con 31 puntos blancos. Vamos, esperen un momentito, vamos a cerrarlo. Ok. Ok, aquí está mi marcador. Ahora vamos a hacer 14 puntadas azules. ¿Ok? 14 puntadas azules. Entonces vamos. Pueden hacer lo mismo que yo, marcar. Aquí se terminan mis 14 puntadas azules. Entonces, aquí vamos. Ahora escondo el blanco. El blanco lo pongo de esta manera. ¿Ven? Lo pongo ahí. Y empezamos con el azul. Ok. Una puntada azul. Hold on. Ok. 2 puntadas azules. Ahí está. Vamos. Tercera puntada azul. Vamos a hacer la cuarta ahora. Esperen un momento. Vamos a quitar este que marqué desde el principio para que no me estorbe. Que ya quité la cintita que tenía abajo. Que 3, la cuarta, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Aquí estoy. Ay, esperen que perdí. Décima. Me quedan 4 puntitos. Vamos. La número 11. Décima primera, décima segunda, décima tercera es esta, ¿verdad? Y décima cuarta. Vamos, aquí estamos, 14 puntitos azules. Pero vamos a contar para asegurarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos azules. Ok, ahora vamos a hacer 31 puntos blancos de nuevo. Ahora voy a voltear mi trabajo de esta manera, ¿verdad? Lo voy a virar de esta manera para poder hacer los 31 puntos blancos que necesito hacer en este momento. Entonces, vamos a hacer 31 puntos blancos ahora. Que aquí tengo. Entonces, ya tengo el trapillo ahí porque los dos trapillos están juntos, como ustedes recuerdan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner este para atrás y voy a empezar a hacer 31, ya saben.
Bueno, para que no se haga tan largo, lo que voy a hacer es que voy a tejer hasta mis 31 puntos blancos y regresaré cuando ya tenga los 31 puntos blancos, ¿ok? Ya aquí pueden ver, ya terminé mis 31 puntos blancos, ¿verdad? Aquí están. Los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 puntos en el color blanco. Ahora, todo lo que voy a hacer es puntos azules hasta llegar a esta esquina, que es donde está mi primer punto para cerrar la vuelta. Entonces, si ustedes tienen un Moisés de 100 puntos, como lo mío, de 100 orificios, ¿verdad? Si tienen un Moisés de 100 orificios, lo que va a pasar es que ahora voy a contar hasta dónde tengo que llegar para que sepan, para que se vayan guiando cuántos puntos azules voy a dar ahora. Ahora les cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. O sea, voy a hacer 18 puntos azules en este momento para poder cerrar la vuelta número 4. Ok, vamos. Okay. Ya esto, terminar aquí será más fácil porque nos vamos a guiar, porque de este lado tenemos ya el primer punto de la vuelta y ahí vamos a saber. Okay. Este diseño puede ser adaptable en un Moisés con más orificios, ¿ok? No se turben porque el mío tiene 100 orificios solamente. Puede ser uno que tenga mucho más. Ustedes solamente traten de hacer el pattern, el patrón, esto aquí, lo van a tratar de hacer, lo van a tratar de centrar. Solamente es eso. No importa el tamaño de su base. Así que ya saben. Solamente quería decirles eso. Okay. Siempre traten de esconder este trapillo lo más posible. Ustedes ven, yo no lo pongo aquí arriba, sino que lo pongo como un poquito detrás, para que no se note. Entonces yo lo pongo de esta manera, ven, el trapillo todavía está ahí, lo pueden observar. Entonces como ahora voy a tomar el azul de esta manera, con este aquí, lo voy a, esperen, vamos a hacerlo de nuevo, de esta manera, tomo el azul, halo hacia adelante y aquí está. Todavía el trapillo está ahí, pero está guardado, ven. Es para que se le haga más fácil poder guardar los otros colores y no se les note por delante. Okay. Aquí sigo. Esta es la cuarta vuelta. Este video sí necesitarán verlo hasta el final porque el patrón, el diseño que le estamos haciendo no es el mismo. Ustedes saben, cada vuelta va a ser diferente. Entonces, por eso les toca mirar todo el video. Aquí vamos. Ya estoy aquí. Poquitos puntos para cerrar la vuelta. Ok. En la descripción yo les dejaré escrito cómo se llama esta puntada, ¿ok? Se llama waistcoat, pero se los voy a escribir para que sepan y lo busquen. Si alguien lo encuentra en español, por favor, me lo puede escribir en la descripción.
en los comentarios. En los comentarios me puede poner cómo se llama el punto en español. Y se los agradeceré. Que este es el último puntito para cerrar esta vuelta. Aquí estoy, ¿ven? Entonces cerramos la vuelta de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente. Soltamos el último trapillo, el trapillo del último punto. Vamos entonces a introducir nuestro ganchillo en medio del primero y el segundo punto de la cuarta vuelta. Alamos el trapillo hacia adentro de esta manera. Y ahora vamos a hacer esto. Ok, aquí está. Entonces, ahora vamos a ver, porque quiero que se vea bien. Ok, aquí, este es el primer punto de la cuarta vuelta. Introduzco mi ganchillo, tomo esta lazada y la coloco aquí. Entonces, ahora vamos a tomar de este trapillo aquí para hacer el primer punto de la quinta vuelta. Entonces, para la quinta vuelta vamos a hacer de nuevo 6 puntos en color azul. 1, vamos. 1, 2, aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está el número 6. Vamos, 6. ¿Ven? Aquí seguimos. Ok, 6. Ahora voy a mover para que puedan seguir viendo esta parte. Entonces aquí está el 6. Ahora vamos a hacer un solito punto blanco. Ok. Vamos a hacer un punto blanco. Después de los 6 azules, hacemos un puntito blanco. Y aquí está. Aquí está. Ahora hacemos 5 puntos azules. Vamos. Un azul. 2 azules. 3 azules. 4 azules. 5 azules. Hacemos ahora un puntito blanco. Después de esos 5 azules, hacemos un puntito blanco. Un puntito blanco. Aquí está. Después de este punto blanco, vamos a colocar 5 puntos azules. Uno, 2, 3, 4, 5 puntos azules. Vamos a hacer un puntito blanco. Ok. Un blanco. Volvemos luego de este blanco y hacemos 5 puntos azules. Entonces ahora hacemos los 5 azules, ¿verdad? Así quedamos. Un azul. Esta vuelta va a ser repetitiva. No todas serán así. 2, 3,
3, 4, 5 azules. Vamos ahora un blanco, ¿verdad? Puntito blanco. Ahora vamos 5 azules de nuevo. Vamos. Esperen. Aquí estoy. Okay. Un azul. 2 azules. 3. 4. 5. Ahora vamos a hacer un blanco, ¿verdad? Un blanquito es este y traemos un blanco. Aquí está. Tenemos un blanco. Ahora vamos a hacer 5 azules. 1, 2, 3, 4, 5 azules. Vamos a hacer ahora un blanco. En este último puntito blanco de este lado que está. Hicimos un blanco y ahora vamos a hacer 14 puntos azules. Vamos hasta llegar. Aquí estoy desatando un poquito mi... Okay. ¿Ven? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 azules. Vamos de esta manera. Aquí estoy. ¿No? Ya estoy en la esquina, ¿ok? Esta es la esquina de casi a la mitad del Moisés. Estoy. Okay. Disculpen. Okay. Ya le estamos dando casi la vuelta a la, valga la redundancia de nuevo, a la vuelta número 5. Ok, vamos. Okay. Aquí estamos, pueden ver, ¿ok? Vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya aquí estamos. Voy a dar la vuelta de esta manera, ¿ok? Al Moisés para que hagamos esta otra parte. Entonces, en esta otra parte vamos a repetir lo que hicimos en el otro lado. En este primer punto
vamos a hacer un puntito blanco, ¿verdad? Encima de este blanco, vamos a hacer un punto blanco. 1. Ahora vamos a hacer nuestros 5 puntos azules, ¿verdad? Ya saben, así vamos a hacer hasta el final de los blancos. Vamos, 5 azules ahora. Un azul. Segundo azul. 3 azules. Vamos. Punto por punto. Recuerden, 3. 4. 5 azules. Aquí estoy. Haciendo mis 5 azules. Entonces, ahora que he hecho estos 5 azules, voy a hacer un blanco. Vamos. Un blanco. Ven, hasta yo misma me pierdo. Vamos. Este es blanco. Un blanco. Después de los 5 azules, vamos a hacer un blanco. Aquí tenemos el blanco ya. Ahora vamos a hacer 5 azules. Continuamos entonces haciendo nuestras puntadas azules hasta terminar la vuelta número 5. Ok. Seguimos aquí. Esperen. Jade, put that down. And what are you here for? Ok. Aquí seguimos ya casi terminando esta vuelta. Vamos a ver. Pocos puntos para terminar la vuelta me quedan ya. Vamos. Okay. Ok, aquí. Y con esto, vamos a ver, estoy buscando una manera que se vea más claro. Que mis luces no interrumpan lo que se puede ver. Vamos a ver. Vamos de esta manera, a ver si se ve más claro. Ok. De todas maneras, ustedes ya saben cómo cerrarla. Vamos a hacer esto. Tomamos, sacamos el ganchillo. Lo introducimos entre el medio del primer y el segundo punto. Tomamos esta hebra de trapillo. Alamos hacia atrás. Y en el primer punto, ¿verdad? De la vuelta número 5, hacemos esto. Introducimos el ganchillo. Y aquí mismo vamos a empezar la vuelta número 6. Empezamos con un punto azul, ¿verdad? Vuelta número 6, empezamos con un azul. Aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos azules. ¿Ok? 6 azules. 1. Vamos, este será el tercero, tercer azul. Tercer. Vamos, esperen. Cuarto punto. Azul. Cuarto azul. Quinto. Y
sexto azul. Aquí estamos. Sexto azul. En la vuelta número 6, ustedes definitivamente no me van a necesitar porque vamos a repetir el patrón que hicimos en la vuelta número 5. Esto mismo que hicimos, ven, lo vamos a hacer en la vuelta número 6. Pero no se confíen que solamente va a ser en la vuelta número 6. O sea, realicen el mismo patrón en la vuelta número 6. Ya saben, entonces aquí vamos, punto sobre punto, el color que tenga. Aquí va un blanco, ¿verdad? Este es un blanco. Y luego van 5 azules. Vamos, un azul. Uno. Dos. Tres. 4. Como les decía antes de que la cámara casi se cayera, vamos a hacer la misma repetición de la vuelta número 5 en la vuelta número 6. Entonces, creo que no me necesitan, pero aquí estaré. Entonces, aquí vamos. Hice mis 5 azules, ahora hago un blanco, ¿verdad? Hago el blanco, aquí está mi blanquito. Ahora hago 5 azules. Cinco azules, aquí está. ¿Ven? Ahora hago un blanco de nuevo. Vamos a hacer el blanco. Un blanco. Cinco azules. ¿No? Dos. 3, 4, 5 azules. Ahora hago un blanco de nuevo. Ahora hacemos un blanco. Aquí está el blanco. Ahora hacemos 5 azules. Nuevo. 1. 2. 3. Vamos. 3. Este es el cuarto. Esperen. 4 y 5. Hacemos un blanco. Aquí estoy. Hacemos un blanco. 5 azules ahora. Después de este blanco hacemos los 5 azules. Ok. ¿No?
3, 4, 5. Ahora hacemos un blanco. Después de este blanco, entonces vamos a hacer 14 azules. ¿Ven? Los 14 azules hasta que lleguemos al próximo blanco. Bueno, ya saben, entonces ya hicimos esta parte. Ahora esta otra parte les toca a ustedes, repitiendo el mismo patrón que tienen aquí ya. Esta es la vuelta número 6, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar ahora. ¿Ven? Punto.